gustar buen día a todos. Ok, un poco recapitulando. Esencialmente, la última clase empezamos a tratar un tema que no se trata dentro de mecánica del suelo 1 y especialmente solo se lo trata dentro de mecánica del suelo 2, que es la resistencia al corte de los suelos. Sabemos que en un suelo nos interesa de forma especial la resistencia y la compresibilidad. Entonces, la compresibilidad, la capacidad de formación, la resistencia, como ya nos imaginamos, es la capacidad del material de tomar o lidiar con un determinado esfuerzo transmitido. Vimos que todo nace de una propuesta de Moore en 1900, donde propone la envolvente de falla de Moore y posteriormente se ajusta en función de unas recomendaciones de Coulomb y nace lo que se conoce como criterio de falla de Moore, donde establecemos una ecuación que la van a ver muy seguida en mecánica del suelo, todos los libros, etc., donde esencialmente la resistencia al corte de un suelo es igual a la cohesión efectiva más el esfuerzo vertical efectivo multiplicado por tangente del ángulo de fricción efectivo. Una vez establecido que representa este criterio de falla, que sabemos que el concepto no es otra cosa que una combinación crítica de un esfuerzo normal y un esfuerzo portante, que es lo que estableció Coulomb en su momento, y que esencialmente el criterio de falla de Coulomb no es otra cosa que la ecuación de una línea recta. Eso claro, esencialmente la línea recta que define el criterio de falla de Coulomb establece resistencia máxima. Por lo tanto, si estamos por debajo de la línea del criterio de falla de Coulomb, no ocurre la falla del material. Estamos sobre la línea del criterio de falla de Coulomb, estamos en una condición metastable, y si estamos por arriba de la línea del criterio de falla de Coulomb, significa que el material ya ha fallado. ¿Okay? Vimos que el criterio de falla de Coulomb depende esencialmente de dos términos, la cohesión y el ángulo de fricción efectivo, los cuales tienen una representación gráfica y tienen una representación física. Gráficamente, si se acuerdan, esencialmente graficábamos esfuerzo normal versus esfuerzo portante y dibujamos la ecuación de la recta del criterio de falla de Coulomb. Gráficamente, la cohesión efectiva no es otra cosa que el intersecto vertical de este criterio de falla de Coulomb, es decir, aquel punto en el cual el esfuerzo normal es igual a 0, vamos a encontrar la cohesión del intersecto vertical. El ángulo de fricción no es otra cosa que el ángulo respecto a la horizontal de la línea que representa el criterio de falla de Coulomb. Eso es gráficamente, pero físicamente, ¿qué representa? Y un poco lo discutimos. Físicamente, el ángulo de fricción representa la trabazón mecánica que se genera entre las partículas sólidas que conforman un suelo. Vimos que esencialmente las partículas sólidas que conforman el suelo están en contacto unas con otras, por lo tanto hay una superficie un determinado grado de rugosidad en la cual se va a generar una trabazón. De cierta forma, el ángulo de fricción es la representación matemática del coeficiente de rozamiento entre las partículas sólidas, pero no únicamente representa el coeficiente de rozamiento, porque no es fricción netamente a lo que se refiere. Por eso hago referencia a un término que contempla trabazón mecánica. ¿Por qué? Porque aspectos como la forma de las partículas sólidas influyen también en el ángulo de fricción.
siendo aquellas partículas sólidas que tengan una forma angulosa van a contribuir a un ángulo de fricción más alto respecto a partículas redondeadas, por ejemplo. Y vimos que otros factores como la gradación, como la densidad, como la permeabilidad, etcétera, influyen en la determinación y la medida o magnitud de este ángulo de fricción. Pero a fin de cuentas, el ángulo de fricción es una representación física de esta, una representación matemática de esta trabación mecánica que ocurre físicamente entre las partículas. Por otro lado, tenemos la cohesión. La cohesión hace referencia a la adherencia que se genera entre partículas sólidas que conforman el suelo, producto de procesos de consolidación o de cementación. Es decir, las partículas tienden a pegarse unas con otras, se adhieren. Y estos lazos, ciérrenme, ayúdenme a cerrarlo bien, dame que ayuda bastante. Estos nexos que se unen, estos lazos que se unen, esta adherencia que se genera entre partículas, genera resistencia al polvo. ¿Okay? Vimos también que la cohesión es algo propio de los suelos finos. Las partículas finas del suelo tienden a adherirse, a pegarse unas con otras. Y si las partículas están pegadas, significa que no van a desplazarse una respecto a la otra y por lo tanto no se va a desarrollar fricción. Entonces, por lo general, por eso los suelos finos se los denomina suelos cohesivos. ¿Por qué? Porque la fricción que se desarrolla entre ellas es mínima o incluso puede ser igual a cero. Entonces, la resistencia al corte de un suelo viene esencialmente determinado por el componente cohesivo. Por otro lado, los suelos granulares, al tener partículas de gran tamaño, esta adherencia que se genera entre ellas es mínima y por lo tanto la fricción entre ellas es la que va a mandar su resistencia. Por lo tanto, a ese tipo de suelos se los denomina friccionantes y la cohesión se aproxima a cero. ¿De qué dependerá de que sea o no sea cero la cohesión? Esencialmente del contenido físico. Entonces, si nos remontamos un poco a lo que ya sabemos en mecánica de suelo 1, por ejemplo, respecto a sistemas de clasificación de suelo, vámonos al sistema de clasificación SUX. ¿Cuánto era el valor que nos separaba un suelo granular de un suelo fino? Era el pasante también número 200, pero ¿cuánto tenía que ser? Mayor a cuánto tenía que ser el pasante para que sea un suelo fino, o menor a cuánto tenía que ser el pasante para que sea un suelo granular. 50%, correcto. Entonces, esencialmente, si pensamos en función de los sistemas de clasificación, yo puedo tener una grava o puedo tener una arena con un 49% de fino y va a clasificar como grava o va a clasificar como arena. Y si llevamos esto a lo que estoy mencionando, que los suelos granulares son esencialmente friccionantes, vamos a decir, bueno, su cohesión es cero. Y no necesariamente. ¿Por qué? Porque el contenido fino ya es tan alto que influye también significativamente en sus resistencias. Entonces, si bien van a ser de una mayoría de partículas granulares, la resistencia viene directamente influenciada por la cohesión. Si nos vamos al sistema de clasificación AASHTO, ¿cuánto era el contenido de finos? Se separaba los granulares de los suelos finos, de las arcillas y los limos.
En Sux era 50%. En Ashton, ¿cuánto era? 35%. Entonces, si lo pensamos, hay una diferencia importante ahí, hay un 15% de diferencia entre lo uno y lo otro. Y el material puede ser exactamente el mismo. Entonces, un material que el sistema SUX, por ejemplo, una grava con un 49% de finos, el sistema SUX clasifica como grava, en el sistema Ashton no va a clasificar como grava, va a estar entre las categorías correspondientes a los suelos finos, entre la A4 y la A7. Entonces, ahí hay una especie de inconsistencia. ¿A qué se debe esto? Esencialmente, con el tiempo y los años, se fue viendo, bueno, cómo determinamos un suelo granular o fino. Y hay varios criterios que se pueden usar. Por ejemplo, el uso SUX, y resulta de cierta forma lógico, es, bueno, si la mayoría de las partículas son finas, es un suelo fino. Si la mayoría de las partículas son granulares, es un suelo granular. Por eso pone un límite en el 50%. Y está bien en términos generales. Si fuera una democracia, el suelo, chévere, la mayoría gana. Pero no funciona así. En mecánica de suelos, en realidad lo que nos interesa es el comportamiento. No importa a la larga si es un suelo fino o granular, más bien importa cómo se comporta el material y cómo va a reaccionar ante las sobrecargas externas. Lo otro es un nombre. Entonces, ahí hay esta diferencia y se vuelve un poco más trascendente, ese 15% entre ambos sistemas. ¿Por qué? Porque esencialmente, a partir de investigación, se ha establecido que llega un punto en que el contenido de finos es tan alto que los suelos friccionantes, entre comillas, básicamente van a estar flotando entre suelos finos. Y el suelo fino va a adherir a estas partículas. Y por lo tanto no voy a desarrollar fricción, sino que esencialmente se va a comportar como un suelo cohesivo. ¿Cuál es ese punto? Ashton le pegó. Más o menos cuando el contenido de finos es mayor al 35%, un material empieza a comportarse como si fuera un suelo fino. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué significa esto? Que si hubo un pequeño error en la propuesta de Casagrande respecto al sistema de clasificación. Ese 50% no debió haber sido 50%, debió haber sido 35%. No lo van a cambiar porque obviamente hay más de 100 años de investigación basada en la propuesta de Casagrande. No vamos a cambiar todos los libros y la historia. Pero hay que estar plenamente conscientes de esta diferencia porque influye significativamente en el comportamiento del suelo a nivel de resistencia y de corresividad. Ese es un primer punto importante. Entonces, teniendo esto claro, que es la cohesión, que es el ángulo de fricción, pasamos a, bueno, y en la práctica, porque a fin de cuentas eso es lo que nos interesa, no solo la teoría y entender qué representa cada cosa, eso es los fundamentos, pero en la práctica, ¿cómo puedo determinar la resistencia de un suelo? ¿Qué tengo que hacer para determinar la resistencia de un suelo? Entonces, para poder establecer aquellos parámetros que se relacionan directamente con la resistencia del suelo, con la cohesión y el ángulo de fricción, tenemos distintos mecanismos. Obviamente, el primero de ellos, ensayo de laboratorio. Pero ya vamos a ir discutiendo algunos aspectos particulares para que los ensayos que se hagan se consideren válidos, caso contrario no representan nada. Segundo aspecto importante, no en todos los casos voy a poder hacer ensayos de laboratorio. Entonces, muchas veces se establecen correlaciones empíricas para estimar la resistencia de un suelo. ¿Qué es una correlación empírica? Básicamente, una persona estudiando un doctorado, un investigador,
hizo un sinnúmero de ensayos con la finalidad de poder relacionar, por ejemplo, el ángulo de fricción en función del número de golpes del ensayo SPT, que es un ensayo de exploración. Entonces, no va a ser del todo preciso, pero nos va a dar un valor aproximado de resistencia, una correlación empírica. Y poco eso es lo que vamos a empezar a tratar el día de hoy. El primer ensayo fundamental dentro de mecánica de suelo para determinar la resistencia es el ensayo prueba de corte directo. ¿Ok? Ya voy a conseguir una muestra para hacer una práctica. Esa no va a poder hacerla a ustedes, que les digo por una particularidad. Pero sí vamos a hacer una práctica global. ¿Cuáles son las particularidades? Primero, sabemos que un suelo en sus condiciones de sitio está sometido a un determinado estado de fuerza. La densidad depende del estado de fuerza del suelo en sitio. ¿Ok? Entonces, yo lo que tengo que buscar mediante el ensayo del laboratorio es obtener el ángulo de fricción y la cohesión efectiva de ese suelo en condiciones de campo. Yo lo que busco es poder establecer las condiciones de resistencia de campo. Caso contrario, si no logro representar las condiciones de campo en el laboratorio, puedo obtener un resultado así, pero esto va a significar nada, porque no representa el estado de fuerza de ese material en campo. ¿Ok? Entonces ahí viene un punto importantísimo. Ensayo de corte directo. Dependiendo del tipo de suelo, se pueden generar algunos problemáticas. Primera problemática. En los suelos finos, tienen que realizarse de ley en muestras inalteradas. ¿Qué quiere decir inalteradas? Que no se modifique su estado de fuerza. Los suelos finos permiten la obtención de muestras inalteradas. ¿Por qué? Porque justamente como son suelos cohesivos, uno puede excavar alrededor o sacar una muestra mediante un muestreador y las partículas de cierta forma se mantienen adheridas. Y eso contribuye a que pueda obtener una muestra para el laboratorio. Pero ahí vienen muchos problemas. Entonces, por ejemplo, una forma de obtener muestras inalteradas es hacer una calicata. Una calicata es una excavación en cielo abierto. Debería mandar a hacer calicata. Hay otros profesores que los mandan a morir. Muy limpio, ¿no? No, profe, usted tiene que ser diferente. Debería coger una pala y ponerse a acabar. Es la diferencia. Bueno, entonces, hace la calicata, que es una excavación, como que se fueran a enterrar a alguien. Se hace una excavación de 1 metro por 1 metro y de profundidad puede ser hasta de 2 metros. Y si estamos excavando el suelo fino, lo que vamos a buscar es excavar en el perímetro y se va a dejar un cubo de 30 por 30 centímetros en la parte central. Vamos a ver que el suelo fino, como es cohesivo, el cubo va a mantener su forma. Posteriormente se extrae este cubo enterito, que se supone que en el centro de este cubo tengo el suelo inalterado, que no ha sido afectado. Entonces se tienen que cuidar algunos aspectos, porque cuando hablamos de alteración hay algunos puntos que tienen que tenerse en cuenta. Primer punto importante, el contenido de humedad. El contenido de humedad influye directamente en la densidad, la resistencia, compresibilidad, etc. Si el contenido de humedad cambia respecto a las condiciones de campo, se alteró la muestra, no va a ser representativa. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente lo que se hace es recubrir este cubo con parafina. ¿Quién sabe qué es la parafina? Como la cera de la velas, tal cual. Se calienta parafina, ustedes que algún día lo ven en la calle,
Va a ver que la gente que está haciendo la exploración tiene ahí una cocineta con un hoyito y no es que están calentando menestras, sino que están derritiendo la parafina. La parafina para recubrir el cubo. ¿Con qué finalidad? Porque la parafina permite que el contenido de humedad no cambie significativamente. Posterior a eso se envuelve con este plástico que se llama papel film, que es el que se utiliza en comidas y en cocina, etc., para evitar que el contenido de humedad, la pérdida de contenido de humedad sea mayor, y se transporta esta muestra al laboratorio. Ahí viene otro punto. ¿Cómo transportar algo? Hay varias formas de transportarlo. Una forma, lo pongo ahí en el balde de la camioneta y me voy metiendo por todos los baches de la ciudad y el cubo va bailando, golpeándose, etc. Eso no sirve, eso es alterado. Debe transportarse con mucho cuidado, porque si fuera un niño recién nacido, caso contrario, cambia el estado de esfuerzo y esa muestra no sirve para nada. Entonces, con muchísimo cuidado se transporta al laboratorio. Hay otro aspecto también importante. Llega el que extraba la muestra, se le entrega al laboratorista. El laboratorista recibe y dice, estoy ocupado ya. Cuando tenga tiempo vamos al ensayo. Pasan una semana, pasan 15 días, pasan 20 días. Ahí recién va a hacer el ensayo. ¿Eso sirve? No, no sirve. ¿Por qué? Porque por más de que la muestra haya estado envuelta en parafina, haya estado envuelta en el plástico se haya transportado con cuidado, el simple hecho de que no se realice el ensayo lo más rápido posible, significa que igual parte del contenido de humedad se ha perdido y por lo tanto la muestra se ha alterado. Entonces todos esos aspectos tienen que tenerse en cuenta para tener una muestra que se considere adecuada para un ensayo de laboratorio en un solo fin. No, primer punto, una complicación, obviamente. En un suelo granular, en cambio, ¿cuál es la complicación? De forma similar, tengo influencia del estado de esfuerzo. Una arena ahí en el suelo va a tener un esfuerzo vertical por arriba de la profundidad donde estoy obteniendo la muestra, y va a tener también un esfuerzo horizontal que le da confinamiento. Pero ¿qué pasa si empiezo a hacer mi excavación? Hagan un hueco en la playa, en la arena seca, se va a derrumbar. Entonces, la complicación es obtener muestras inalteradas en este tipo de materiales granulares. No es posible. Bueno, sí es posible, pero no es práctico, no se utiliza. Los métodos que existen para obtener muestras inalteradas consisten en congelación y una serie de cosas muy complejas que se utilizan solo para investigación. Entonces, no es factible aplicarlo en la práctica la obtención de muestras inalteradas al suelo granular. ¿Qué es lo que se busca hacer? Se busca determinar la densidad de este material en sus condiciones de campo. Supongamos, la densidad es, o el peso volumétrico, que termina siendo relativo, el único valor. El peso volumétrico de este material es de 18 kilonewtons por metro cúbico. Y sabemos que ese peso volumétrico corresponde a un determinado grado de compactación. Entonces yo voy a tomar una muestra de ese suelo, lo voy a llevar al laboratorio y tendré que simular este grado de compactación para tener un peso volumétrico similar, para poder realizar el ensayo. Entonces, en ese caso ya no es un ensayo de una muestra inalterada, pero voy a tener una simulación de las condiciones del campo. Ok, teniendo eso claro, vamos al ensayo de corte directo. Sea cual sea el escenario, vamos a ensayar. ¿Por qué se llama ensayo de corte directo y qué consiste? Por eso les decía, no hay forma que ustedes hagan estas prácticas porque tienen que conseguirse las muestras inalteradas. Y no lo voy a mandar a morir a buscar muestras inalteradas porque no las van a conseguir. Es más, el semestre pasado otro docente mandó eso y no le dio ninguna solución y me tocó estar ayudando a los estudiantes a conseguir las muestras. Entonces lo que hago con eso es generar problemas para otros. Y no estoy de acuerdo con eso.
sea, si en mi clase yo lidio con el problema, y si no puedo conseguir tantas muestras, no lo lidio. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste este ensayo? Es relativamente sencillo el ensayo. Básicamente tenemos esto que vemos acá en los costados, se denomina caja de corte. No es otra cosa que dos anillos, ¿ok? Que se acoplan el uno con el otro. Esta es la parte inferior, esta es la parte superior del anillo. Básicamente, estos dos anillos están uno sobre el otro, ya lo vamos a ver en el laboratorio después. Se acoplan uno con otro y se le colocan unos tornillos que hacen que se comporten como uno solo. ¿Ok? Se llama caja de corte, este instrumento de laboratorio, y lo que se va a hacer es colocar la muestra que va a ser ensayada en medio de la caja de corte. Es decir, si son dos anillos, como la parte inferior del anillo, en la parte inferior del anillo se coloca una piedra porosa, porque obviamente una vez que ejecutemos el ensayo, agua va a ser expulsada y yo tengo que permitir que el agua pueda drenarse. Entonces se coloca una piedra porosa, se coloca la muestra de suelo y ahí coloco la parte de arriba. Hace uno y ya queda la ley en el dispositivo. Y el principio básico de este ensayo es muy sencillo. Sabemos que el criterio de falla de Coulomb establece que la falla de un material va a ocurrir ante la combinación crítica de un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una muestra de suelo aquí, se le coloca una piedra porosa por arriba y en la parte superior, sobre esa piedra porosa, se coloca una placa que va a transmitir una presión. Esta placa en la parte superior transmitirá una presión. Esta presión, ¿qué será? ¿Qué tipo de fuerza es? El criterio de falla de Coulomb es la combinación crítica entre un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Entonces, esa presión, ¿qué va a hacer? Una fuerza normal. ¿Ok? Entonces, si este fuera el suelo en sus condiciones de sitio, a 10 metros de profundidad, básicamente esta presión que vamos a transmitirle acá arriba representa un estado de fuerza, que sería el equivalente al esfuerzo vertical efectivo. ¿Ok? Y una vez que se induce esa fuerza normal, lo que vamos a hacer es empezar a inducir una fuerza cortante. ¿Cómo? Vamos a empezar a generar desplazamiento de la parte superior del anillo respecto a la parte inferior. Vamos a empezar a inducir una fuerza. Creo que aquí coja un hilo, obviamente lo hace un equipo de laboratorio, y empiece a estirar esto, a aplicarle una fuerza. Supongamos, le pongo 1 kilonewton. Se desplaza, pero no se genera falla. 2 kilonewton, 3 kilonewton, 4 kilonewton, así, hasta que llegue un punto en que esto se desplaza bruscamente el uno con el otro. Es decir, se corta el material. Falla por el corte del material. En ese momento queda alcanzada la fuerza cortante máxima de ese material. ¿Es la única fuerza cortante que puede soportar ese material? En realidad no, si se acuerdan, el criterio de falla de Coulomb es una combinación crítica de fuerzas. Entonces esa fuerza cortante dependerá del esfuerzo normal aplicado. Una relación. Entonces, ¿qué se hace de ahí? Se repite el ensayo con otra muestra del mismo suelo, mismo proceso, pero cambio la fuerza normal, la incremento y veo cuánto es la fuerza que va a generar la falla por corte. Y hago esto mínimo 3 veces. ¿Ok? Entonces, el principio relativamente sencillo. Esencialmente,
tengo una muestra de suelo que está confinada, el anillo le da confinamiento lateral y lo que hago es inducir el plano de falla por corte. Y básicamente yo decido cuándo es la fuerza normal que se aplica y pido cuánto es la fuerza de corte que se genera a la falla. Principio básico. Entonces, una vez que se tienen esos datos, obviamente estamos midiendo fuerzas, no fuerzas. Pero nosotros sabemos que la relación entre una fuerza y un esfuerzo es esencialmente a partir del área. Entonces, el esfuerzo normal no es otra cosa que la división entre la fuerza normal y el área transversal de la muestra de suelo. Entonces, tengo que saber la geometría del suelo que me voy a colocar aquí. Bien. Entonces se podría decir que entre más cerca esté de la superficie, menor es la fuerza del corte, porque tiene menos presión. Correcto. Sí, ¿verdad? En un suelo donde tengas influencia el ángulo de presión. Para que C' más sigma' por tangente de phi. Entonces, cerca de la superficie, sigma' es relativamente pequeño, se incrementa versus la profundidad. Que no vienes ya a la clase, pero antes venías. No puede venir la otra clase. En la última clase, creo. Ok, esfuerzo cortante. Básicamente es la relación entre la fuerza cortante a la falla dividido para el área transversal de la falla. Ok, vamos a hacer un ejemplo para entender cómo interpretaría un ensayo. Entonces, los principios básicos es relativamente sencillo. Se coloca la muestra en la caja de corte, se aplica una fuerza normal y se mide cuál es la fuerza que va a generar la falla por corte en el material. Esto lo realizamos mínimo 3 veces. Mínimo 3 veces. ¿Ok? Obviamente no con la misma fuerza normal, voy variando. Mira que vaya variando esta fuerza normal, esta fuerza por corte va a ir cambiando. Entonces, justamente eso se ha hecho aquí. ¿Qué tenemos? 1, 2, 3, 4. 4 muestras. Han hecho este proceso 4 veces. ¿Ok? En el primero aplicaron 90 newtons de fuerza normal. Segundo, 135 newtons de fuerza normal. Siguiente, 315 newtons de fuerza normal. Y el siguiente, 450 newtons de fuerza normal. ¿Y qué se registró aquí durante el ensayo como resultado? No, puso algo que no. Un par de cosas que no quería. Borrar. No. Ya la vamos a calcular, que ya está el pelado. Déjenlo ahí, si ya lo copiaron, déjenlo ahí. Ok. ¿Qué se registró? Básicamente, a la falla se registraron, cuando tenía 90 newtons de fuerza normal, se generó la falla con 54 newtons de fuerza cortante. Cuando tenía 135 newtons de fuerza normal, se generó la falla con 82.35 newtons de fuerza cortante. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esta parte se entiende o no se entiende. No se entiende, digamos. La cantidad. Cantidad. O sea, el tamaño. No, depende del tamaño de la caja de corte. Ya te digo las dimensiones estándar. Está estandarizada. ¿Qué cosa? Un signo induce fuerza cortante al suelo y puede generar una falla por corte del suelo. Es por eso que esencialmente nosotros estudiamos resistencia. ¿Por qué queremos establecer la resistencia del suelo? Para compararlo versus estas demandas, que van a ser las demandas que van a transmitir las estructuras, las demandas que van a generar el sismo, etc. El tamaño de una muestra
en el ensayo de corte directo, por lo general tiene entre 20 y 25 centímetros cuadrados de sección transversal y entre 25 y 30 milímetros de altura. $25 centímetros cuadrados, o sea, 5% de sección transversal, y de alto por lo general vienen de 25 a 30 milímetros, es decir, entre 2.5 y 3 centímetros de altura, es un disquito, no es un tubo, sino que es un disquito. Ok, hay un dato que nos falta ahí, y ahora sí el comentario lo estaría en la pizarra. De 20. Área transversal por lo general está entre 20 y 25 centímetros cuadrados. Sección transversal. Altura de 25 a 30 milímetros. Ok. Anota el grado. Área. Sí. O tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. No, arriba. Igual 50 milímetros por 50 milímetros. Sí, un solo tamaño. Gracias. milímetros. 50 milímetros por 50 milímetros por 20 milímetros. Milímetros cuadrados. Ok. Entonces, no sé si hay, porque está súper chiquito. 20. Claro que sí, pero no puedo no hacer más chiquito. No, vale. 50 por 50 por 20. 30. No se dice. Sí, no puede. A ver, entonces, dimensiones de esta muestra. El área transversal va a ser 50 por 50, es decir, 5 por 5. 20 milímetros de altura. ¿Okay? Entonces, tenemos fuerza registrada en el ensayo. Fuerza normal, fuerza constante. Vamos a llevarlo a términos de fuerza. ¿Cuál sería la fórmula? Vamos a tener sigma prima. Ahí va. Sigma prima. ¿Cuál igual? Va a ser igual a la fuerza normal. Hagámoslo por el primero. En newtons. Entonces ponle la n al lado para no perderlo. Dividido para el área de la sección transversal de la muestra. Ponle 50 por 50 sería 2500, ponle 2500 milímetros cuadrados. Obviamente estas son unas unidades que no se utilizan. Entonces vamos a multiplicarlo aquí. Ponle acá por 1 dividido para 1000. Perdón, 1 kilonewton. Ahora acá, y acá igual de newton. ¿Ok? Los newtons se van. Hacemos otra multiplicación. De milímetros a metros para dejarlo en kilopascales. Entonces tenemos que 1 metro son 1000 milímetros, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 1000 son milímetros cuadrados. Entonces vamos a poner 1000 al cuadrado. Milímetros al cuadrado. 1000 milímetros, ¿cuál es el milímetro? Y todo es un cuadrado. Paréntesis. O paréntesis. Y llevas el cuadrado.
¿ok? Dividido para 1 metro cuadrado. Entonces, vamos a cancelar 0. Estos 3, ¿cómo? Mira el Sería total. eso por 10. Nada más. Vale, 1 por 10 de 6. Mira, lo hizo. Tal cual. Entonces, estos 3 se van poniendo los 3 aquí, queda la primera. No, pero déjalo así. No. Por ahí. Aquí ganado, acá. Ahora se equivocó. A ver, 90 dividido por se va dando un 2. Este 0 se va a poner acá. Vamos borrando 0. Yo creo que el límite abajo. 250, ¿no? Abajo. Acá ponle. Tenemos 0 aquí. Tenemos 0 aquí por aquí. No, pues sería la 2. Ok. Ahí va. Resulta De aquí se queda lo que tiene. 26. Ahí no. Se va a tener 9 por 10 a la 2 dividido para 25. ¿Cuánto da? 36 kilómetros. 36 toneladas. Kilopascales, ¿qué es eso? KPA. Bueno, empate. Entonces, ahora sí pone aquí sigma prima en kilopascales. Va a ser igual a 36. Ya te hace. Y para todos los demás, simplemente reemplazamos esa fuerza del 9. Pongámosle ahora sería, en lugar del 9, sería 13.5. Vamos a escribirlo todo, que nos vayan diciendo. 13.5 por 10 al cuadrado dividido para 25. Y me dicen cuánto le da el esfuerzo. 54 kilopascales. 126. Siguiente, 126. 126. Siguiente, con la fuerza de 450. 180. 180. Ok. Muy fácil. Hemos calculado el esfuerzo normal, que era lo que ustedes ya tenían copiado, ¿verdad? Ahora hacemos lo mismo con el esfuerzo flotante. Dado, abajo. Mismo principio. Fuerza dividido por el área. Entonces, fuerza 54 newtons y el área es la misma. Bueno, está bien. Me salió un buen. Ok. Eso da 21.6. Ponemos acá esfuerzo cortante. $21.6. Al siguiente, ¿cuánto daba? Ya lo que he copiado, rápido. 32.92. ¿Cuánto? 32. 32. Ok. 75.8. Dígame la pregunta. 175.8.
108.2. 108.2. Ok. Entonces tengo esfuerzo normal, tengo esfuerzo cortante. Sabemos que, una vez más, criterio de falla de Mohr-Coulomb. ¿Qué dice? Combinación crítica entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Entonces corremos acá a la izquierda. Vamos a hacer un gráfico. Por todo. Y vamos a graficar. Ok, va a ser un gráfico de X versus Y. Ok, ¿cuál es el nombre del eje? Abajo va a ser el esfuerzo normal, sigma prima entre los macales. Y arriba, el vertical va a ser igual a tau. Ahora, en kilopascales. Tau es fuerza cortante en la falla. Una vez que quita. Perfecto. Entonces, tenemos, vamos a poner, marcar esto. Más o menos hay que mantener una equidistancia. Ponle el eje de la X por cada 50. Dígame. Ay, no sería 10 recuerdable, sería 10. No, 10. Solo 10. Allá en la próxima. No, también necesita una decimal en la A ver, están 3, se van 3. Mira, Se va 1, se va 1. Ahí me queda 10 a la 3. Se va 1 con el de acá. No, sí, sí, no había mal. Da 50. Y corrígeme esos ejes que si no te. De aquí a la derecha, vamos a ver recto. Párate, da 2 barras 3. sí, nada, pero. Ahí parece. Y el vertical también tiene que corregirlo. Cada 50 tienes espacio, si no. Y el otro ponlo. Ponlo cada. Pon las marcas cada 50. Igual, o sea, que sea equidistante. No más lo que tenías. Y ahí le puedes agregar marcas adicionales. Ponlo hasta 150. Ok, muy bien. Vamos a graficar. Entonces, el primer punto, 36 y 21.6. Ahí márcalo bien, bien. Un círculo bien grande. Okay. Segundo punto, 54 y 32.94. Ok. Tercer punto,
180 y 108.2. Ok, perfecto. Entonces, analicemos lo siguiente. Aquí lo tienen ya. Sabemos que acorde al criterio de falla por Coulomb, este criterio se alcanza cuando hay una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Entonces, cuando para un esfuerzo normal de 36 kilopascales, la combinación crítica fue este valor de crítica correspondía a 1.106. Y así sucesivamente. Significa que en cada uno de estos puntos se ha alcanzado el criterio de falla por Coulomb. Y en teoría el criterio de falla por Coulomb es una línea recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ojo con esto. No es un hilo punto, una recta. Entonces, si se fijan, si yo uno este par de puntos, a lo mejor no se ajuste perfectamente al punto acá arriba y al punto acá. No importa. Vamos a trazar una línea de tendencia, una recta que más o menos se aproxime con una sola pendiente hasta el último punto. No traza la de aquí, pero la misma pendiente, un solo trazo. Ya, pero voy a hacer. ¿Sí? No tiene que ser nada de lo mismo, por si acaso. Arranca desde el primer punto que quieras. No, ya hiciste, está yendo. Más inclinado tiene que ser. Más inclinado. Y te fijas porque va a ser una corriente más o menos así. Tengo que llegar hasta allá, aproximadamente, intentar tocar los puntos con una sola pendiente. Solo es una línea. Un trazo. Ajá. Más o menos. ¿Alguna línea recta? No, un poquito más inclinación. Está muy lejos de esto. Un poquito más inclinada. Así. Y va de medio. Trázala si quieres y después la borra. Acabas de dibujar exactamente lo que borraste. Trátala de acá. Muy mal y peor, ingeniero. Una regla. Un solo tramo. Y ahí más o menos, ya, dale, ya. Izquierda. Asumamos que estamos formando esto posible, no queda bien, no se ve. Ok, entonces lo que se va a buscar en la interpretación de este ensayo es ajustar una línea de tendencia, que sea una recta obviamente, una línea de tendencia, que se aproxime en la mayor medida posible a los puntos. No tienen que tocarlos todos, pero tienen que estar lo más cerca posible. ¿Okay? Entonces, supongamos que esta es mi línea de criterio de falla por Coulomb, la aproximación. ¿Qué podemos interpretar de aquí? Sabemos que la posición efectiva es el intersecto vertical de esta línea. ¿Cuál es el intersecto vertical? Intersecto cuando me intersecto con los ejes. ¿Cuál es el intersecto vertical? O sea, ¿cuál es el Y? Cero, ¿verdad? Entonces C'
Se prima. Otra por aquí. Se prima es igual a 0. ¿Ok? Entonces, perfecto. De ahí, la cohesión es 0, significa que esto viene casi que al origen. Está mal, más o menos, pero desde que a partir de 0 a 0. A lo más grande siempre, ya, ahí. Entonces, obviamente, si yo cogiera un grabador y esto estuviera dibujado a escala, puedo medir este ángulo y ese va a ser mi ángulo de fricción. Pero, ventajosamente, soy estudiante de ingeniería también, pues entonces si no tengo el grabador puedo usar las matemáticas para obtener este ángulo. Entonces tomamos como referencia este punto. Por ejemplo, como aquí marco el 0, 0 y veo que la línea casi que toca exactamente este punto, usamos como referencia esta coordenada. Entonces vamos a poner tangente de pi, ese pi, pi primo. Pi. ¿Cuál era pi? Si es retrocedida y en mecánica de suelo 1, ustedes sabían las letras griegas. El círculo con. No, ese es omega. Pi es el círculo con el ángulo. Pero está al revés. No, al revés. Ese. No, ¿por qué dibujó omega? Póngale palma, echar su palma a Ricardo. Esa es su primera palma. Sale un ángulo de 30.26. 36 abajo y 21,6 30 grados, 31 grados. Intenta dibujarlo con cuadritos para que te cuadre bien. Ok. 31. Ok, bien. Póngale palma, 30,96. Le voy a poner falta, le voy a hacer un examen dedicado. 30,96. Y para esas caras que se me parecen nuevas también en los exámenes, esto nunca lo he visto. Sí, profe, entendí que lo está. 30.96. ¿Cómo te da eso? Sí. ¿Cuánto es eso? Redondeando. 31, ¿verdad? Entonces, el ángulo de fricción efectivo y la posición efectiva de este material es 0 y 31. Entonces, tau F. Si yo quiero definir la resistencia de material, anotemos la ecuación. Es igual a C' más sigma prima por tangente de phi prima. Perfecto. Entonces, en este caso C' es igual a 0. Entonces vamos a tener que en este suelo tau F es igual a sigma prima por tangente de 31. No. No, sí puedo ver. Les pregunto, ¿es un suelo cohesivo o un suelo granular? Perdón, un suelo friccionante. Friccionante, pues si la cohesión es 0. Obviamente, es un suelo friccionante. Sin saber nada respecto a la granulometría ni nada por el estilo, yo ya sé que este material tiene que ser una arena o tiene que ser una lava. ¿Okay? ¿Cuándo el sistema es inverso? Es un tema grave. Es el intercepto vertical. Ahora. ¿Ya? No te entiendo, pero. No. Siempre va a ser gráfico,
Lo que les puedo dar es la escala. Arena. Básicamente es un tema gráfico, el intersección. ¿De qué dependerá realmente el contenido fino de ese material? Va a haber materiales que, por ejemplo, una arena limosa que tenga un 15% fino, esta cuestión ya no va a ser cero, va a intersectarse un poquito más arriba. Sí. Mientras más fino, más alta va a ser la exposición, y más bajo va a ser el ángulo. Ok, entonces, esencialmente hemos definido la resistencia al corte de este material mediante el criterio de Mayer por Coulomb. Entonces, supongamos, este material nos interesa saber cuánto es la resistencia de este material a 3 metros de profundidad, conociendo que tiene un peso volumétrico de 18 kilonewtons por metro cúbico y que no hay presencia del nivel práctico. Entonces voy a multiplicar 18 por 3 y ese será el esfuerzo vertical efectivo multiplicado por tangente del 31 y voy a obtener la resistencia del corte. Lógicamente, al ser un solo granular, la resistencia del corte depender del esfuerzo normal, del esfuerzo vertical efectivo, esta se incrementará respecto a la profundidad. ¿Preguntas y dudas? Eso voy a dudar al final, por supuesto, si no, no lo estaría dando. ¿Por qué denominan 18 por? Claro, un ejemplo cualquiera, puede ser cualquier valor. El peso volumétrico que sea. A fin de cuentas, el esfuerzo vertical efectivo. Que ya sabemos. Los datos que sacamos, pero de. Correcto. Puede ser negativa a ese precio. No, Solo puede ser de 0 a positivo. correcto. Correcto. Ok. Dale el marcador a otro voluntario o voluntario. Alguien que dibuje bien de preferencia. Va Rafael. No, ya le dije. Aquí nunca te usa pizarra. Oye, sí, le dije. Yo estoy acá, estoy acá, ve. Ya le di. Ok, este trabajo bastante sencillo. Así como tenemos ensayos de corte directo, hay otro ensayo que es uno de los más simples que se realiza en mecánica del suelo para determinar la resistencia, que se llama ensayo de compresión simple. Ensayo de compresión simple. También llamado como ensayo de compresión no confinada. Ventaja de este ensayo: es muy fácil y rápido de hacer. No viene, no viene por ese lado la simpleza. Hace referencia a que solo compresión. Pero tiene una limitante. Este ensayo, a diferencia del ensayo de corte directo, este ensayo únicamente se puede realizar en suelos finos, suelos cohesivos. ¿Por qué? Porque es necesario ejecutarlo en muestras no alteradas o inalteradas. Como ya lo explicamos, únicamente las puedo obtener en suelos finos. Ok, ¿cuál es el principio básico de este ensayo? Muy sencillo. Esencialmente es aplicar un esfuerzo normal incremental a la muestra de suelo hasta generar la falla de la misma. No sé si lo han visto, así como cuando se rompe un cilindro de hormigón, probablemente no lo han visto. Yo sé. Básicamente es colocar una muestra de suelo en un equipo de laboratorio cuya función es ir incrementando la fuerza normal, la fuerza de aumento. Se va incrementando, obviamente la muestra se va comprimiendo y va a llegar a un punto en que se genera una falla por corte. No explota, se genera una grieta
diagonal. Esa grieta diagonal es el plano de falla por corte. ¿Ok? Es bastante sencillo. Tiene que hacerse en muestras inalteradas. ¿Ok? ¿Por qué tienen que ser inalteradas, Ley? Porque esencialmente, y por eso se llama compresión simple, porque únicamente consiste en colocar la muestra ahí en la máquina e incrementar la fuerza normal. Pero no hay confinamiento, es decir, no hay nada que sostenga la muestra y evite que se deforme volumétricamente. Entonces ese es un primer punto importante. Segundo punto importante, obviamente, si no tengo algo que le dé sustento lateral, que le dé confinamiento, suelos granulares, por ejemplo, no pueden ensayarse, porque cambiaría su forma. Al parecer el ensayo corte directo, donde el mismo anillo le da confinamiento a la máquina de suelo. En este caso no hay anillo, no hay nada, es simplemente la muestra en la cual se coloca la fuerza normal y no tiene nada alrededor. Okay. Entonces, cuando se analiza el estado de fuerza de un suelo, si se fijan, aquí estamos representando esto, que es una muestra del suelo. En la realidad, tenemos un esfuerzo normal, que se lo llama sigma 1, y tenemos un esfuerzo horizontal, que es el que viene así, que se denomina sigma 3. Sigma 3 es el que le da confinamiento a este suelo. ¿Ok? Entonces, acuerda el criterio de falla por Coulomb. No sé si están familiarizados con el círculo de Mohr, creo que no. En el ejemplo anterior, esencialmente lo que hacemos es, para cada valor de sigma 1, vamos a tener un valor de sigma 3 distinto. ¿Ok? Y va a ir cambiando sigma 1, sigma 3 y tal. Por lo tanto, si eso se grafica como un círculo, este punto aquí es sigma 1, que es el esfuerzo normal. Este punto acá es sigma 3. Cuando tengo un suelo granular, a medida que yo voy cambiando este esfuerzo normal, nosotros sabemos que el esfuerzo horizontal también cambia, ¿verdad? El esfuerzo vertical efectivo es igual a, el esfuerzo horizontal efectivo es igual a K sub 0 multiplicado por sigma prima B. Entonces, a medida que se incrementa el esfuerzo normal, se incrementa el esfuerzo de confinamiento. Por lo tanto, cada uno de estos círculos va a tener un diámetro distinto y describe y se va a acoplar el criterio de falla por Coulomb. Eso lo van a ver por detalle, la resistencia de materiales, no voy a entrar a decir no también. ¿Qué ocurre aquí en mecánica de suelos? Únicamente en este ensayo voy a tener sigma 1, que es el esfuerzo normal. No tengo esfuerzo de confinamiento. Entonces, sigma 1, que es este valor de aquí, sigma 3 va a ser igual a 0. Y en función de eso, este va a ser el diámetro de un círculo. Y trazo un semicírculo. ¿Ok? Del diámetro del círculo, este va a ser el radio del círculo. Entonces, sigma 1 va a ser igual a Q sub Q. Y no es otra cosa que la resistencia a la compresión simple de este suelo. Es decir, ¿cuál es el esfuerzo normal máximo que soportó este suelo al momento que llegó a la falla? Tengo mi muestra de suelo, le voy aplicando esfuerzo, se va incrementando y en una de esas se genera la falla de la muestra de suelo. Ese va a ser Q sub Q. ¿Ok? Entonces, Q sub Q es la resistencia a la compresión simple de este suelo. Si vemos esto, sabemos que los suelos cohesivos, la resistencia, el ángulo de fricción es igual a 0 y la resistencia no depende de la profundidad. Entonces, en teoría, si yo cojo 3, 4, 5 muestras del mismo suelo y lo ensayo, voy a tener siempre el mismo valor de Q sub Q, el mismo suelo, o va a ser muy parecido. Entonces, si yo trazo este semicírculo, esencialmente lo que voy a tener
es un criterio de falla por Coulomb que corresponde a una línea horizontal, que es esta línea aquí, equivalente a un phi igual 0. Si phi es igual 0 es una línea horizontal. Y el intersecto vertical va a ser el componente que corresponde a la cohesión. No se entiende. Perdón. Suelo cohesivo, ángulo de fricción es igual a 0. El ángulo de fricción es igual a 0. Gráficamente ya sé que es una horizontal. Es la única forma que el ángulo de fricción sea igual a 0. Por lo tanto, el intersecto vertical de esta línea horizontal va a ser la cohesión. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el valor de la cohesión? ¿De qué depende? Q sub Q es el esfuerzo máximo, el esfuerzo normal máximo alcanzado. Y eso describe un semicírculo. Entonces, Q sub Q es el diámetro del círculo. Correcto, es el radio del círculo. La cohesión no es otra cosa que el radio de este semicírculo. Entonces, vamos a tener que la resistencia al corte en un ensayo de compresión simple va a ser igual a Q sub Q dividido para 2. Y al tratarse de un suelo fino, sabemos que los suelos finos son poco permeables, ¿verdad? Tienen una permeabilidad bajísima. Entonces, al momento que se induce esfuerzos de corte, el agua va a querer salir, pero es tan poco permeable que no va a poder salir. Entonces, va a tener un comportamiento en una condición no drenada, no puede drenarse el agua por la velocidad. Por eso se agrega siempre la letra U y se denomina esto como cohesión no drenada. O, como comúnmente se lo conoce, resistencia al corte en condición no drenada. También puede representarse una letra S y una O. S que viene de shear, que es corte en inglés. De las dos formas lo van a encontrar en la literatura. Entonces, es un ensayo muy simple. Ventajas, que es sencillo, es rápido, simplemente coloco mi muestra, fuerza normal, está diciendo la máquina, falló. ¿Cuánto alcanzó la falla? Tanto. Ah, perfecto. Divido para 2 y esa es la resistencia al corte de este suelo. Muy fácil de obtener la resistencia al corte. Limitante. Dependerá obviamente del grado de alteración de la muestra. Únicamente puedo hacerlo con muestras inalteradas. Entonces, estas son algunas limitantes. En teoría, si yo hago este ensayo, un ensayo de corte directo en el mismo suelo cohesivo, voy a obtener cosas muy parecidas. Dígame. El esfuerzo normal, digamos, que sería indicado que el esfuerzo que se le aplica va a ser igual siempre a U. Sí, es la resistencia, es el esfuerzo normal máximo, es Q sub Q. Básicamente, como que te pares y te empezamos a poner, tú estás así con una bandeja y te pongo peso, hasta que se te rompan las piernas. El momento que ya no puedes, ya no se te rompe la pierna. Pero ya que terminas en el piso, que te dicen, ya no puedo, ya fallaste por tu orden. Tal cual. Preguntas, dudas. Entonces, día jueves, una leccioncita. Yo voy a hacerla con un taller jueves. Sí. Sí, bro. Sí. Obviamente, hacer un trabajo grupal, hay que subirle grado de complejidad. Ya no me la lección. Ah, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no? Díganos. Sí, es que los profesores son pesados. Lo mismo grupo que ya lo digo Grupo de Lo digo, profe. En el taller. hasta